Cuando hablo de un concepto actual, sin duda mucha gente podría criticar lo que yo voy a decir y te podría decir, no, mira, está descontextualizado, ahora hablamos más bien desde una mirada de la divergencia y está súper bien. Y en adelante me imagino que vamos a aportar concursos que sin duda vayan avanzando en el camino de captar las distintas miradas que sin duda van a ser el piso en este momento. Ya están construyendo una nueva visión de lo que es la discapacidad. Pero para esta versión eh, tenemos que centrarnos en lo que corresponde desde el punto de vista normativo y legal. ¿Sí? Ese es como nuestro piso para poder también aportar a futuro y entender que el día de mañana esto le pueda servir a más de alguien para postular algún proyecto, desenvolverse en alguna conversación con alguna persona, no transgrediendo, ¿no es cierto? Sensibilidades también y ofendiendo eh, a otros por desconocimiento. Entonces vamos a acercarnos a una discapacidad con un concepto actual, vuelvo a repetir, asociado a las normativas internacionales, no con una visión de los cambios que están teniendo y los nuevos paradigmas existentes. ¿Por qué se hace tan relevante hablar de esta temática? Fundamentalmente, la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, viene haciendo referencia al porcentaje importante de personas que existen. Se habla de un 15% a nivel mundial. Esto es un documento del 2021. Hay referencias actuales de incluso un 16% de este grupo de personas, eh, denominados a veces como grupos vulnerables, grupos minoritarios. El concepto de grupo minoritario, la verdad que para la Organización Mundial de la Salud no es algo tan real, aunque las personas pueden denominarse y autodenominarse como quieran, pero si bien es un 15% de la población, que para algunos podría ser poco, para otros podría ser mucho, dependiendo cómo lo quieran ver, fundamentalmente tiene que ver con el aumento de las personas con discapacidad a nivel internacional, porque la OMS le da una relevancia tan importante y quizás mucho más que este 15%. Y fundamentalmente este aumento tiene que ver por un montón de cosas demográficas, socioeconómicas, las guerras que nos están afectando en estos tiempos, pero también tiene un impacto en lo que está ocurriendo el aumento de la perspectiva de vida que tienen las personas actualmente. Y obviamente personas que van envejeciendo en el tiempo comienzan a tener algún tipo de disfunción que le limita la actividad y restringe su participación y probablemente los puede llevar a pasar a convertirse o pasar a este número de personas que tienen discapacidad. ¿Ya? Voy a hacer referencia a lo que está ocurriendo en Chile. Este curso lo puede tomar personas de otros países también, pero en Chile un 16,7% de la población es lo que se indica en nuestras estadísticas, que es más o menos el referente, muy similar a lo que plantea a nivel mundial la OMS. Eh, porque es importante, yo creo, hacer una visión local para aquellos que no son chilenos y tomen este curso. Eh, Siempre es bueno revisar qué está ocurriendo en el país de uno, cuán actualizadas están esa información, porque además son la base para poder entender una situación, lo que está ocurriendo y generar cambios políticas eh, en torno a estos grupos de personas, que en este caso son las personas con discapacidad, a las que estamos analizando. Así, bueno, la OMS visualiza y plantea lo que es la discapacidad desde haciendo referencia a una construcción simbólica, eh, entendiendo un simbolismo porque hay todo un proceso que ha llevado a tener una visualización de cómo es este grupo de personas. A eso nos referimos al simbolismo, que va a depender mucho de la cultura, va a depender de muchas cosas, de cómo también el Estado se ha hecho cargo y responsable de estos procesos. Probablemente en las distintas realidades, en este caso nacional como Chile o en otros países, eh, se han creado una visión simbólica. Y la OMS dice, esto existe. A nivel internacional, compartimos muchas de las cosas de lo que se ve a nivel internacional y que las personas refieren. Entonces, hay una construcción simbólica importante, genérica, del punto de vista en el cual no solamente hay una visión, aquí no estamos hablando de género, sino que estamos hablando de no
circunscribir este grupo de personas a alguna cosa en particular, sino que es más bien transversal. Y relacional, muy asociado a un modelo y un paradigma, de donde surge el modelo biopsicosocial, donde entendemos que aquí hay un vínculo con el entorno y con todo lo que está ocurriendo a nivel sociocultural, eh, y así, ¿sí? Eso es más o menos como la OMS lo plantea. Esta discapacidad, la Organización Mundial de la Salud, bajo una visión actual, te lleva a entender que estas personas tienen una condición de salud, ¿ya? ¿Qué queremos decir con esto de condición de salud? Lo que queremos decir es que muchas veces la discapacidad está asociada a enfermedad, y entendiendo la enfermedad de forma simple como la falta o la alteración de un estado de salud. Pero las personas con discapacidad no están enfermas, ¿ya? Ellos tienen una condición. Una persona que tiene una lesión medular y tiene una paraplegia y no completa, por ejemplo, y utiliza silla de ruedas para desplazarse, esa persona no está enferma. Esa persona tiene una condición, él va a vivir con esa condición de ahí en adelante desde cuando se cursó, o si nace con algún tipo de condición genética, alguna condición de nacimiento, como una parálisis cerebral. Las personas no están enfermas, sino que más bien tienen una condición. Y la discapacidad, o sea, según lo que dice la OMS, hace mucha relación con eso. Y eso es muy importante entenderlo, porque si yo entiendo que no es una enfermedad, no tiene un tratamiento como una enfermedad, ¿ya? Y tengo que manejarlo de otra forma, porque no es algo que se te va a quitar, sino que es algo que te va a acompañar y por tanto la inversión, las políticas públicas que yo vaya a generar deben estar pensando en eso, ¿ya? Y no en una situación momentánea. Ujú. Es así que la OMS, vamos, como lo vamos a ver más adelante, la discapacidad la relaciona con las deficiencias que tengan las personas asociadas a la función que ellos pueden desempeñar, como las funciones como la fuerza, el equilibrio que pueden estar afectadas, la limitación en la actividad que estas personas vayan a tener, relacionadas con el alimentarse, el vestirse, entre otras también que son muy potenciales, desplazarse en distintos espacios, y que van a impactar definitivamente y van a generar restricciones en su participación, que es nuestro rol social. Ya es como nosotros tendríamos que estar posicionados dentro de una sociedad, ¿no es cierto? Y cumplir ciertos roles, dependiendo de nuestra edad, dependiendo de nuestro ciclo eh, o curso de vida, donde debemos estar estudiando, educación primaria, secundaria, universitaria, tendríamos que estar ya desempeñándonos laboralmente, a eso apunta de cierta forma. Así, reforzando un poco esto, la Organización Panamericana de la Salud, que sin duda toma en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, eh, refuerza un poco que la discapacidad hay que alejarla, como parece aquí en la imagen, de esta perspectiva físico-médico, ya solamente. ¿Ya? No quiere decir que no debiésemos desconocerla completa, pero estaría errado pensar que el problema es solo físico y tiene una mirada solamente médica como una resolución, así como lo hablábamos anteriormente asociado a una enfermedad, sino que más bien la discapacidad tiene un vínculo, una relación físico, social y política, además, totalmente vinculada con el entorno. ¿Ya? Se hace súper importante entenderlo así. La discapacidad tiene una visión actual que está dada, ¿no es cierto?, por lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, pero tiene que ver con el desarrollo de las mismas personas con discapacidad, quienes han ido en el tiempo velando por cómo se les considera y que esto tenga un impacto a futuro en las políticas estatales, fundamentalmente. Ya cerrando esa idea, nos podemos quedar con un concepto, que es el concepto de persona con discapacidad. Hablamos del contexto de la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud nos habla de persona con discapacidad, person with disabilities, en inglés. Eh, para muchas personas y con visiones más actualizadas no les parece el nombre, eh, porque quizás le da un atributo al decir persona con, le da un atributo a esa persona asociada a una discapacidad, ¿no es cierto?, a esta dificultad en la capacidad. Eh, bueno, sin duda tendremos la oportunidad en cursos más adelante de poder discutir muchas otras cosas más y poder evolucionar quizás a futuro en un concepto
eh, como muchas de las personas lo quieren, ¿no? Pero lo que sí es importante, y para este curso, es que bajo normativas internacionales, voy a hablar de mi país, bajo normativas nacionales, y sería bueno que analizaran también sus contextos. Si yo quiero postular un proyecto, si yo quiero conversar con una persona referente a discapacidad asociado a un contexto sociopolítico, estructurado, legal, yo debiese hablar de persona con discapacidad, sino también tengo que analizar lo que ocurre en mi país. En Chile también se reconoce el concepto de persona en situación de discapacidad. También está reconocido dentro de nuestra normativa. Ambos, ¿sí? No solo uno. Entonces también estaría correcto. Pero si utilizo otras denominaciones, tendría que tener cuidado en un ámbito socio, legal, económico, ¿ya? Y este es un consejo fundamentalmente para aquellos que presentan proyectos. Sin duda la discusión la vamos a abrir más adelante con otros cursos y se pone súper interesante el poder ampliarlo. Pero desde esta mirada es necesario entender que tenemos una normativa y una forma de vincularnos y relacionarnos a ciertos términos. Ujú. Para entender la discapacidad, vamos a analizar el contexto histórico que nos va a ir acompañando en esto para llegar a lo que hablábamos anteriormente, que era el concepto de la discapacidad y cómo se ve. La discapacidad tiene todo un recorrido, para algunos más conocidos que para otros. Eh, Uno de los modelos más antiguos y más básicos, que la invitación es de cierta forma con este recorrido histórico, a ver qué está pasando en su país, qué pasa con la experiencia que usted vive en su entorno, en su lugar de trabajo, con su familia, con su comunidad, en cómo visualizan la discapacidad. Vamos a hablar de un recorrido histórico muy antiguo, ¿sí? Pero que uno hasta el día de hoy muchas de esas cosas las ve o dominan sobre lo que es la discapacidad. Vamos a mirar este modelo de prescindencia, que cuando uno entiende la prescindencia y lo pone la prescindencia como un verbo en infinitivo, identifica el concepto de prescindir. Y el prescindir es definitivamente ser capaz de no contar con eso. Cuando yo prescindo, yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, yo podría no utilizarlo, podría no tomarlo en cuenta, no es relevante, de cierta forma. Ujú. Este es un modelo de los más antiguos, muy asociado a la religión. Eh, Aquí la religión predomina. Fundamentalmente, esta mirada religiosa tiene mucho que ver con los pecados de los padres, por ejemplo. Eh, Lamentablemente, bueno, quizás más de alguno de ustedes tenga experiencia. Yo trabajé muchos años en un instituto público de rehabilitación asociado a personas con discapacidad y para mí era muy común escuchar a papás o mamás que eh, muy afectados muchas veces, sin la capacidad de salir de ese duelo constante que estaban realizando con respecto a la situación que este niño que nace, ¿no es cierto?, con una condición de base que le genera una discapacidad, les traía constantemente a ellos o a ellas el recuerdo de que probablemente este niño es así por culpa mía. O sea, yo hice aquí algo malo y como yo me he portado mal, aquí hubo un castigo que puede ser respetable, ¿no es cierto? Cada cual tendrá derecho a utilizar y ver la vida como quiera, si lo quiere ver desde una perspectiva religiosa. Lamentablemente la perspectiva religiosa históricamente no ha permitido que las personas con discapacidad puedan evolucionar y de cierta forma tener mayores proyecciones de vida y de rehabilitación. Bajo esta mirada, las personas siempre han sido vistas como una carga social y, de hecho, llevada directamente a lo que es la eugenesia, es decir, o sea, eliminar a estas personas. No solo prescindir per se de no te tomo en cuenta o considero que no eres un aporte como una carga social, sino además tomar ciertas eh, decisiones tales como el infanticidio, ¿no es cierto? Que fue muy característico antiguamente, no solamente la muerte de niños, sino también de adultos con discapacidad, por esta carga social, ¿no? Eh, Siguiendo con modelos antiguos, la prescindencia también involucra la marginación. Eh, y aquí sigue predominando el concepto religioso, ¿ya? Acá ya estamos hablando de la Edad Media, donde se está visualizando fundamentalmente un sentido asociado a la caridad, eh, donde aquí el mendigo, ¿no es cierto?, clásico de una película antigua, donde, no sé,
te falta alguna extremidad, eres ciego y estás pidiendo plata y obviamente mal vestido, con unas carencias enormes que se notan de salud, de bienestar. Es un concepto que hasta el día de hoy sin duda uno lo puede ver, personas que siguen, ¿no es cierto?, mendigando y esto puede tener mucho que ver, ¿no es cierto?, con cómo los estados se han hecho cargo de distintas situaciones. Esta mirada de la marginación, así como la anterior que revisábamos, asociada a la caridad, es muy común. Esto de cierta forma, hacerse cargo o me siento mejor yo si puedo ayudar a estas personas, pero esta ayuda es solidaria, es caritativa y tiene que ver con un momento. Pucha, pobrecito, está acá, ahí le dejamos una monedita, ¿no es cierto? Eh, Pucha, no tiene para comer, ahí tiene una- un kilo de arroz para que coma. Pero no piensa ni se proyecta en el tiempo para poder, realmente generar un cambio significativo, no solo en esa persona, sino que en todas aquellas que pasan por este tipo de situación. Eh, Muy de juntar plata una vez a la semana, una vez al mes, una campaña anual, pero no haciéndose responsable como comunidad, como Estado, de la situación de este grupo de personas. ¿Ya? A mi parecer, estas miradas caritativas, solidarias, son miradas que nos hacen responsables de la situación de los demás. O sea, lo que están haciendo es netamente una medida, de un instante, parche, diríamos, ¿no? Parchar esta situación, tratar de acomodarla un poquitito para el momento, pero si esto después no funciona, me sentí bien porque ayudé en un momento, ¿no? Por eso tiene mucho esto de religioso, probablemente donde colaboré y pucha, puse algo de dinero y transporté algunas cositas para algunas personas que necesitaban, me siento bien yo. Probablemente voy a tener el día de mañana algún beneficio caído de algún lugar, ¿no es cierto?, por mi actuar, porque lo hice bien. Ya, un concepto muy asociado a la religión, un concepto muy antiguo, lamentablemente, a mi parecer, y los invito y las invito a que cada una de sus realidades locales, como país, las revisen y vean qué tan así son. Definitivamente son modelos que nos estancan, y que no permiten que las personas puedan evolucionar. Es así como avanzamos ya a un siglo XIX donde aparece conceptos más asociados a la medicina y aparece un modelo ya rehabilitador, que sin duda es un avance significativo, que así como lo otro va a predominar hasta el día de hoy y tiene cosas también que pueden ser buenas. Pero bajo esta mirada rehabilitadora, muy asociada al enfermo, a la enfermedad, o sea, como un poco lo que te dice, ya da un mes que no hay que verlo así, pero fue sin duda un avance para aquel entonces, ¿no? Pero es muy antiguo ya, si ven el siglo XIX. Pero ya este enfermo, oye, tenemos la avances médicos para aquel entonces, ¿no? Los cuales podemos aplicar, una visión médica desde medicamentos básicos para aquel entonces, ¿no? Algunas pócimas, intervenciones que podían realizar ciertos profesionales para poder tratar a estos enfermos, a estas personas que tienen esta enfermedad o condición, que al final sí era una condición, ¿no? Pero en tratadas como enfermedades. Eh, y bueno, sin duda había un porcentaje de personas que pudiesen verse beneficiadas con esto y sin duda fue un aporte. Fue de la mano mucho con la reclusión de estas personas agrupales en algún lugar para entre estudiarla, intervenirla y ver si podían ser un aporte. Lamentablemente, esta mirada desde la rehabilitación, ve a las personas y plantea que estas personas van a ser útiles y no una carga para la sociedad siempre y cuando estas personas, puedan, de cierta forma, reintegrarse, ¿no es cierto?, a su rol en la sociedad y aportar, desde impuestos, económicamente, pero si no lo hacen, definitivamente no son personas que van a aportar. Y obviamente está dejando, el problema, lo está centrando y focalizando en la persona, esta persona enferma, ¿no? Y no responsabilizando a nadie más. Ujú. Ya avanzando a mediados del siglo XX, vamos a tener otra visión, que es la normalización, probablemente
algún curso más adelante le demos una vuelta, porque aquí entramos en una mirada un poco más asociada a la participación social, pero se hace interesante porque veníamos de un modelo médico, ¿no es cierto? Y entramos en esta normalización, que va a ser empezamos a entender que con este modelo médico lo que quiero es que aquel grupo de personas sea como nosotros, que nosotros somos normales, si es que lo vemos desde ese punto de vista, obviamente desfasado en el tiempo, ¿no? Pero para que el tiempo, oye, se deben parecer a nosotros que somos normales, se supone. Va a ser importante, va a ser clave porque eso nos va a llevar a la integración, que sin duda fue un gran avance. Como digo, en adelante creo que tendremos un curso más asociado a esta mirada un poco más a la participación, donde ya se empezó a incorporar el ser humano, derechos, ¿no es cierto? Y a relevar el valor de la diferencia. Esto fue importante, empezó a ocurrir en el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1950 más o menos, ahí la normalización tomó vuelo, para terminar y concluir después en la inclusión social, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, o lo que buscamos ahora. Esto, como les digo, en adelante yo creo que podremos tomarlo como otro curso y profundizar un poquito más. Eh, Ahora, ya el siglo pasado, 1960 en adelante, empieza una reflexión contemporánea, empiezan cambios que son súper fuertes asociados a esta persona con discapacidad. Si lo recordamos, vamos a hablar de ahí que este concepto de persona viene desde el reconocimiento del derecho como personas, que ya hablamos al principio, ¿no es cierto?, como la OMS ve la discapacidad. Y de ahí en adelante vamos a empezar a hablar y a rescatar que las personas tienen ciertas limitaciones, ¿ya? Que aquí el entorno, tal como lo nombramos al principio, cómo se visualiza la discapacidad actualmente, aquí el entorno empieza a ser clave. Y así como en los modelos anteriores, como es el modelo médico rehabilitador, si la persona no lograba salir adelante, aunque hiciéramos muchos esfuerzos médicos, con intervenciones, no servía, aquí empezamos a decir, oye, si aquí el problema no lo tiene la persona, si aquí hay un entorno que no te permite poder avanzar. Y esto tiene que ver con una actitud de la sociedad, no, no solo van a ser barreras arquitectónicas, de accesibilidad arquitectónica, sino que tiene que ver también con barreras actitudinales que tiene nuestro entorno y que impiden definitivamente que las personas puedan seguir avanzando. Nuestra historia reciente, y que ya desde 1960 en adelante, se empieza a hacer una unión entre dos extremos, el modelo médico y el modelo social. ¿Ya? Dos extremos, digo yo, están en ambos, en un principio dos miradas como muy alejadas, y la Organización Mundial de la Salud hizo un trabajo en el cual ver cómo sentar las bases para que podamos hablar de discapacidad, proyectar la discapacidad y obviamente favorecer el desarrollo de todas las personas que bajo estas condiciones ven en desmedro sus posibilidades de participar de la sociedad. Y toma estos dos extremos y dice, aquí vamos a generar algo que va a formar un modelo, y este modelo médico, asociado mucho al concepto rehabilitador que ya habíamos visto, aquí, tal como el rehabilitador, el modelo médico biomédico, ve la causa de la condición de las personas desde una mirada científica, ¿ya? Es decir, aquí esto se estudia y se puede solucionar. Sí, aquí prevalece el concepto de enfermedad. Hay que entender que la enfermedad existe. Yo lo estoy asociando a las personas con discapacidad que tienen una condición, ellos no tienen una enfermedad, ellos tienen una condición. Puedo estar enfermo, o sea, yo pudiese ser una persona que utiliza silla de ruedas constantemente porque tengo pérdida de la movilidad de mis piernas, de mis extremidades inferiores, pero no estoy enfermo en mi condición. Pero hoy puedo estar con un resfrío, hoy puedo tener no sé, un dolor de cabeza, y todas esas cosas están asociadas a enfermedades, pero la condición no. Acá se ve mucho a la persona como una que tiene una enfermedad muy similar. Es como el avance del modelo rehabilitador, ¿no? Y sigue dentro de la misma línea. Estas personas pueden ser rehabilitadas y ojalá parecerse a todos los demás con esto. Y ahí metemos la normalización aquí, ya en este modelo rehabilitador. Pero tampoco, si ustedes se fijan, bajo lo que nosotros estamos hablando, no le da una responsabilidad al entorno, o la responsabilidad del entorno va a estar en ofrecer los servicios suficientes para que esta persona sea rehabilitada.
pero siempre entendiendo que él es el que se rehabilita, ¿ya? Y no teniendo una mirada más allá. Entonces está el otro extremo, que es el modelo social, que surgen, ¿no es cierto?, y dan la base para pelear con políticas. El modelo médico per se no generó cambios importantes en las políticas, porque en base a cómo avanzara la ciencia se podían hacer cosas o no. Pero cuando empezó a aparecer una mirada más social, hubo grupos importantes que se empezaron a levantar y a mover y generar impacto, ¿no es cierto?, en su entorno, mostrando no solo esto de gracias por tener un centro en el cual yo puedo ir y quizás me den alguna órtesis o prótesis, pero nada, salgo de ahí y la verdad que no puedo hacer nada más. Entonces aparece esta mirada social donde esta persona con discapacidad le sacamos el atributo que tiene solo la persona, es decir, sé que la culpa es tuya por no caminar. Aquí lo eliminamos, aquí no está el problema, aquí son las relaciones sociales, hay aspectos externos que van a ser clave dentro de que esta persona tenga esta discapacidad y tenga las limitaciones que tiene y la falta de participación. Uno de los grandes, o sea, sin duda esto fue un gran aporte para la mirada, por decir, impacta directamente en las políticas, existen movimientos muy importantes en Estados Unidos, la segunda parte del siglo pasado, donde hubo grupos que hicieron las primeras marchas, se tomaron edificios públicos y permitieron cambios en las leyes y políticas de su país, que son la base de muchas otras después. Uno de los grandes como críticas que se le hace al modelo social puro, ¿no?, es el desconocimiento del origen médico. O sea, en una mirada purista, así como está el modelo médico, que tiene una mirada muy purista, desde que la persona tiene esta enfermedad, el problema lo tiene él y hay que solucionárselo a él, que son muy puristas. Tenemos el modelo social, donde el problema ya la persona no lo tiene de ninguna forma, y aquí no tiene que ver con su enfermedad, tiene que ver con su condición, no tiene que ver, no, aquí el problema son todo el entorno, todo lo demás. Ambos modelos tienen cosas muy buenas, están, por eso digo, en ambos extremos, pero esto nos lleva a que definitivamente la OMS haya tomado estos ambos extremos y haya intentado, ¿no es cierto?, unirlos de una forma u otra y rescatar lo mejor de cada uno de ellos, sin olvidar que sí necesitamos equipos de profesionales, medicamentos, espacios para rehabilitación, pero también necesitamos cambios importantes en las políticas, en la sociedad, ¿ya? El lado médico no nos vamos a olvidar nunca el aspecto científico y para todos aquellos que tenemos que ver con la rehabilitación desde un ámbito eh, clínico, no nos podemos olvidar de los aspectos científicos que tiene esta condición, estas condiciones, ¿no es cierto? Que ahí hay un trabajo importante para realizar, que es parte importante de las políticas de Estado, tener la capacidad suficiente para poder aportarle a estas personas siempre que esto se pueda, ¿no? Y esté dentro de las realidades, eh, pero no podemos dejar de lado lo social. Ya, y la OMS ahí batatazo, ¿no es cierto? Dice, aquí hay que tener igualdad de oportunidades y esto no tiene que ver solamente con una mirada, sino que aquí tenemos que mezclar estas dos y surge el modelo biopsicosocial. Modelo biopsicosocial, nuevamente, alguien podría decir, oye, pero no es el mejor y está súper bien y probablemente habrán discusiones más adelante que podemos tener y propuestas nuevas que pueden ser muy significativas. Pero la Organización Mundial de la Salud nos dice, nos vamos a referir y vamos a trabajar con respecto a la discapacidad y los procesos de rehabilitación de las personas que tienen alguna condición de salud, vamos a hacer a través de una mirada biopsicosocial. Eh, Creo que es un súper buen avance, sin duda va a tener que seguir cambiando y mejorando, pero del momento que ya nos permite no solamente percibir y tratar de pensar que el bienestar de las personas está en crear solamente centros de salud especializados con profesionales, que es muy importante, sin duda, pero no es lo único. Las personas no viven dentro de centros de rehabilitación, no logran muchas veces, no digo todos, pero hay porcentajes de personas que por más que reciban rehabilitación dentro de un espacio con profesionales muy bien preparados,
no van a ser capaces de poder tener las herramientas para estar interactuando socialmente y mejorar su participación fuera de esos lugares. Y para eso no basta con tener buenos centros de rehabilitación, sino que tienen que haber cambios culturales, sociales, políticos, socioeconómicos, para que esto ocurra. Ujú. Entonces, esta discapacidad, ¿no es cierto? Con este modelo biopsicosocial, antiguamente la mirada está desde la deficiencia, es decir, esta persona no logra hacer esto. En cambio, ahora la visión actual con el modelo biopsicosocial valora la diferencia, apunta a valorar la diversidad, que es algo matemática también muy importante a desarrollar. Con una mirada antigua, tal como lo nombré constantemente, el rehabilitador, el médico puro, solo, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de la persona, bajo el biopsicosocial que toma el social, ¿no es cierto? Que también era muy purista, pero reconoce que aquí lo social tiene un rol clave. ¿Mm? En el tiempo, todo esto ha ido sumando cambios y hitos que son muy importantes. Aparece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este modelo biopsicosocial lo que hace es decir, ya de aquí, hoy aquí, el concepto, la perspectiva de derecho va a ser clave, el enfoque de derecho. Y lo vamos a tomar. Y ahí es cuando hablamos de persona con discapacidad, ¿no es cierto? Personas en situación de discapacidad, eh, personas no videntes. El poner persona habla de que yo me estoy parando desde una mirada de derecho, es decir, no parto con la discapacidad, sino que parto con la persona, ¿ya? Y apuntando a ese camino y este recorrido que nosotros hicimos anteriormente en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de relevar, entre otras muchas cosas, porque es muy importante y para todos aquellos que tienen que ver con esto, si ya se están familiarizando, es fundamental que conozcan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Va a ser la base de los marcos teóricos que cada una de ustedes debiese tener al momento de presentar un proyecto, por ejemplo, o de querer conversar con alguien con miras de generar un cambio. Yo debes tener como base la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y este, además de incorporar el enfoque derecho, entre otras cosas más, también apunta hacia la inclusión social, que ya habíamos hecho un camino entre la normalización y la integración, nosotros ya estamos en la inclusión, que sin duda en cursos a futuro eh, va a ser muy significativo, o en otros cursos que se pueden estar dando quizás ya en la plataforma forma paralela.